nuestra meta. Los diseños, como les decía, es una parte muy extensa ya de lo que es el marco metodológico, concluyendo de hecho lo que serían los diseños. Lo único que nos quedaría para ver el resto del marco metodológico serían instrumentos, ¿ya? Instrumentos de investigación que obviamente van emparejados con sus técnicas. Después básicamente habríamos terminado el grueso de la teoría y estaríamos empezando a darle mucha más fuerza al trabajo individual. Eso sí, eso es respecto al marco metodológico. Nos falta todavía hablar sobre lo que es el sustento teórico, que ustedes seguramente lo van a poder utilizar esas partes más que nada para hacer las partes de revisión documental, ¿ya? Pero bueno, eso vamos a ver pronto. Primero terminaremos lo que son básicamente los diseños. Entonces nos habíamos quedado queriendo ingresar a lo que era el diseño etnográfico, ¿ya? Eh, el diseño etnográfico lo que hace es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato, contexto determinado hacen usualmente. Se analiza a los participantes en acción, así como los significados que le dan a ese comportamiento para resaltar las regularidades que implica un proceso cultural. Es decir, identificar esos elementos que determinan una cultura. Este es otra visión al que habíamos visto último en la clase previa, que era la etnometodología y el análisis conversacional, en el entendido de que la etnometodología se la entiende como algo más superficial en cuanto a la construcción de lo que sería esta cultura, para nosotros la cultura organizacional de una empresa, ¿no? Entonces, en cambio, el etnográfico ya nos apunta a crear esa estructura de pensamientos, teorías, creencias, etcétera. ¿Cómo diferenciaríamos para utilizarlos? La etnometodología es más propio para lo que les decía, la cultura dentro de una organización, mientras que el etnográfico es más propio para la cultura de una organización informal. Entonces, ¿qué puede ser una organización informal? Por ejemplo, lo que serían ustedes como estudiantes, ¿no? Dentro de esta carrera. No es una organización formal, jerárquica, no tienen tareas designadas específicas, no hay manuales de cargo, no, están estudiando y es más dinámico la forma en que se maneja. Se utilizaría la etnometodología para ver el trabajo de los docentes y los administrativos, ¿ya? Y la etnografía para conocer lo que ustedes piensan. Pero no se olviden que también somos ciencia social. Entonces, por ejemplo, cuando queremos hacer un proyecto de desarrollo productivo, ¿no? Un proyecto que no apunta tanto a generar rédito económico, al menos inicialmente, ya no pensemos en desarrollo productivo, sino un proyecto de desarrollo, ¿no? Los que hay que hacer en base a precios sombra, donde el beneficio no se lo va a ver en dinero ganado, sino en beneficios creados para la sociedad, algo que quizás los economistas son más especialistas que nosotros, pero tampoco somos miopes, tampoco somos neófitos y entendemos qué es lo que hay que hacer y muchos sabemos hacerlo. Entonces, ¿qué es? Es como, por ejemplo, los proyectos para riego, los proyectos para agua potable. Generalmente esos van a seguir generando pérdida, pero la pérdida se la ve como una inversión, porque ahora estas personas van a poder mejorar su nivel de vida y especialmente si hablamos de un proyecto de riego, van a poder crear o hacer crecer sus proyectos agrícolas, lo que finalmente ellos van a pagar impuestos, van a generar PIB, o sea, igual nomás ese dinero regresa, pero ya es de otra forma. Entonces, cuando queremos aplicar este tipo de proyectos, es bien importante entender a esa población con la cual estamos trabajando, porque si no comprendemos, tendemos a generar errores bien comunes. ¿Cuál es un error bien común que se ve aquí en Bolivia? Los liderazgos rotatorios para lo que sería proyectos que son de la comunidad. ¿A qué me refiero? Muchas veces para una comunidad, digamos, donde hay 30 familias, eh, se decide, ya, vamos a poner en marcha un proyecto, vamos a poner, no sé, un criadero de truchas, ya me voy a inventar. Entonces, lo ponemos, somos una ONG, ¿no? Y definimos eso, que va a ser un liderazgo rotatorio, que quiere decir, este año tú te haces cargo de la empresa, la familia 1. Al año, la familia 2 se hace cargo.
Al año siguiente la familia 3, la familia 4, la familia 5. ¿Cuál es el problema al hacer eso? Que una familia va a querer esforzarse, sacarlo adelante, lo va a mejorar, incluso va a hacer que empiece a generar más ingresos, que crezca, ¿no? Pero otra familia va a venir con una visión distinta y lo van a, como dicen a veces, eh, lo van a canibalizar el negocio. Hasta lo van a vender las cosas y van a comprar otras más baratas y se van a salir con ese rédito. Porque muchas veces, ¿qué implica este acuerdo? Ah, todo lo que se gane ese año es de esa familia. Al año le toca a la otra familia y no se lo maneja como una empresa cooperativa. Ahora fíjense, ese tipo de estructura no es que sea Bolivia el único país donde se la coloca, ¿no? Se la ha hecho en otros países donde ha tenido buenos resultados, pero era porque culturalmente tenían una afinidad, tenían una ética, civismo, de entender que no es de ellos, que es de todos, ¿no? Entendían cómo mantener ese negocio, mientras que en Bolivia es bien común esa canibalización de esos proyectos, ¿ya? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con bueno, me van a corregir, pero si no me acuerdo es esto, con las aguas termales creo que son las de Vizcachani, o más adentro, bueno, son las que están cerca a Oruro, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Se le ha pasado su propiedad a los de la comunidad. Entonces, ¿qué han hecho? Se han empezado a rotar, ¿no? Se las han empezado a rotar el uso y la ganancia de estas y lo han empezado a manejar mal. Y recientemente, ustedes han debido ver en las noticias, incluso ha habido gente que ha fallecido por la ineptitud de quienes estaban manejándolo, realmente el descuido que ha tenido estas personas y que poco a poco está muriendo ese negocio, un negocio que era absolutamente redondo, que generaba cantidades impresionantes de dinero y no ha sido turismo, no ha sido factores externos, ha sido el mal manejo porque, de nuevo, ha habido quienes han entrado a canibalizar. ¿Cómo hubiésemos sabido que eso iba a pasar? Haciendo un diseño etnográfico antes de decidir cómo íbamos a implementar el proyecto, porque si yo no entiendo la cultura de estas personas, yo no sé cuál va a ser el impacto. Recuerden lo que les contaba de lo que pasa en la parte central de África cuando les llevan proyectos de que críen ganado camélido, ¿no? O sea, camellos, y luego lo cambian por vacas que se están ahí muriendo de hambre y de las enfermedades, las pobres vacas, y pierden el dinero y ya no hay desarrollo y se mueren de hambre, pero lo van a volver a hacer, ¿no? Entonces necesitas muchas veces hacer este tipo de investigación para entender como ONG la comunidad a la que estás queriendo intervenir, ¿no? No solo es el tema de desarrollo, recuerden que no solo hacemos empresa, nosotros podríamos ser quienes dirigimos una iniciativa para eh, no sé, digamos, están trabajando en el UNFPA, ¿no? El Fondo para la Juventud de las Naciones Unidas. Entonces, quieren evitar los embarazos no deseados, los embarazos de señoritas menores de edad en colegio, etcétera. Igual hay que entender en primer lugar por qué se están dando. Si no, vamos a tener soluciones absurdas, ¿no? Soluciones que no apuntan a reducir la prevalencia de estos elementos. Por ejemplo, ¿qué han hecho? Más educación sexual, más educación sexual, más educación sexual. Pucha, pero yo me acuerdo que había un año que en el colegio de uno de mis sobrinos, creo que cada mes y medio les estaban dando otra clase de educación sexual. Resultado de ese mismo curso, 4 de sus compañeras han salido con sus bebés. Y no es más que en mi época, cuando yo he salido del colegio, igual, en el mismo colegio donde estaba mi sobrino, de hecho, igual han salido justo una promoción más o menos a la altura de la mía con 5. Entonces, no es que ha logrado nada, en vano todo el rato educación sexual. Habría que entender qué es lo que está pasando para dar soluciones equivalentes. Y para eso muchas veces, cuando no es una organización formal, es muy importante aplicar un diseño etnográfico para entender qué es lo que está pasando ahí. Porque recuerden, no somos sociólogos, no somos antropólogos, no nos interesa entender las cosas para decir que la gran cultura esto, que la gran cultura esto, que lo ancestral, no. Está bien que lo hagan ellos, es su profesión.
A nosotros nos interesa entender para darle un carácter funcionalista. Nos importa entender esto para establecer políticas educativas, políticas de salud, políticas de gobierno que apunten a mejorar las condiciones reales de vida de las personas, no puro discurso como son algunas otras profesiones, ¿no? Y ese carácter a nosotros nos da una utilidad mayor de aplicar este diseño. Entonces, bueno, ya les había dicho cuál es el concepto. Ahora, la etnografía es una de esos diseños que tiene mil rostros, ¿ya? Es su favorito de los antropólogos, por si acaso. Eh, Aquí solo he englobado algunos y no es error que estudios de caso esté a un costado. Tengo una razón para que esté ahí, que enseguida les explico, pero primero les explico los 6 centrales, ¿ya? Primero los diseños realistas, donde básicamente se recolectan datos mixtos, es decir, de ambos enfoques, se los relaciona a categorías y para describir estas mismas categorías en términos estadísticos y narrativos. Es decir, como contando una historia, pero sustentado por estadísticas. Por eso se lo llama realista, porque no son sueños y esperanzas, no es cualitativo dado a la subjetividad, sino que al ser mixto busca que realmente sea generalizable y que todo lo que estoy diciendo puede verificarse con evidencias objetivas y subjetivas. Por eso se llama diseño realista. Luego tenemos los diseños críticos, donde se estudian grupos marginados para resolver problemas de injusticia e inequidad. El nombre crítico no va de nada, es porque son situaciones críticas. Cuando hablamos de grupos marginados, muchas veces eh, existen estas personas que son por un u otro motivo ignorados en sus problemáticas, que a veces no son ni su culpa, pero la sociedad no les da una forma de resolver ese problema. Yo les digo un problema ahorita, eh, con los jóvenes niños que salen, que son huérfanos y que tienen la suerte de ir a un hogar, cumplen sus 18 y en muchos de los hogares es, bueno, felicidades, una patada y vaya a ganarse la vida. Consecuencia, muchos de ellos terminan en drogas, en delincuencia, etcétera. Cuando nosotros que somos administradores podríamos proponer algo y decir, ¿y por qué no en una de las tantas empresas productivas del Estado donde están contratando a sus amiguitos, ¿por qué no mejor la dedican a dar trabajo en el nivel operativo a los jóvenes que están saliendo eh, de estos orfanatos? ¿No? ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no además se les permite tener una vivienda, tantas viviendas que ha hecho en cierto momento el gobierno para uno y otro grupo? Podría dárselas como en renta a un nivel social y permitirles trabajar además para el Estado hasta poder, bueno, hasta que ellos decidan o logren otro nivel de vida, logran encontrar otro trabajo, otro lugar donde vivir, etcétera, se podría. Ellos son una situación crítica porque su incidencia en, en el consumo de drogas, de alcohol y de delincuencia es extremadamente alto, ¿no? Entonces, por eso entrarían dentro de lo que es un diseño crítico. Tenemos luego los diseños clásicos, que consideran la cultura en conjunto y se analizan posiciones ideológicas y culturales explícitas e implícitas. Entonces, esto es más que nada para establecer un punto de vista cultural, pero respecto a una determinada característica. Entonces, esto nos ayuda, por ejemplo, a lo que les decía. Si queremos ver cómo dar una adecuada en vez de dar 20 talleres de educación sexual en uno solo se podría dar bien, habría que entender cuál es el punto, cuál es el elemento que genera malestar, que genera rechazo, ¿no? ¿Por qué no quieren hacer esto? Por ejemplo, ustedes saben que en el campo hay normalmente en determinados pueblos la leyenda de que, si te haces la vasectomía y allá fregaste, nunca vas a poder estar con una mujer el resto de tu vida, ¿no? A las mujeres igual, a veces les dicen que la té de cobre les va a lastimar, les va a hacer sentir mal, que ya no va a ser lo mismo, etcétera. Y son elementos que a veces no conocemos alguna que otra leyenda que son
bastante peculiares, como cuando les han dicho que el COVID les iban a dejar impotentes, ¿no? A algunas personas, o bueno, mejor dicho, la vacuna, ¿no? Y no se querían vacunar. Entonces, todos esos elementos respecto a un elemento específico, perdón, a un fenómeno específico, se los toma con un diseño clásico. Es el que menos nos sirve, la verdad, porque no lo utilizamos tanto. Sería más como para diagnosticar en este grupo por qué hay resistencia al cambio, si lo quieren ver así. Tenemos los diseños macroetnográficos, que su nombre lo dice todo. Macro quiere decir que es más grande, ¿no? Su objetivo ya es la descripción e interpretación de sistemas sociales complejos. Este busca dar una estructura mucho más grande. Generalmente ya ni tomamos solo una comunidad, sino tomamos un grupo de comunidades. Luego tenemos el diseño microetnográfico, que se centra en un aspecto de la cultura o una situación social concreta. Solo una pequeña cosita que suceda y por qué se da de esta forma, ¿no? Es un elemento que se puede generar para determinados fines, digamos, más que nada sociales de nuevo, quizás muy orientada a las ONGs para intervenir o aprovechar una costumbre que hay en el campo. Por ejemplo, se podría ver cómo, no sé, se utiliza cómo se puede operacionalizar el AINI para generar una cultura de ahorro y de inversión financiera entre las personas del campo. En vez de solo hacer mucha pompa, gastar mucho dinero, pensar que ese AINI puede ser la oportunidad para tener seguridad financiera a largo plazo. Entonces, si entendemos bien cómo funciona, quizás podemos entender bien también cómo podemos aprovecharlo. La metaetnografía luego consiste en la revisión de varios estudios etnográficos para encontrar patrones. Vale decir, ahí ya no hacemos nosotros el estudio etnográfico, sino que vemos otros estudios etnográficos que hayan hecho y hacemos una compilación general. Y finalmente, estudios de caso culturales, que consideran a una unidad en función de toda la cultura desde su historia y evolución hasta su subsistema social, económico y político. Esto es muy a largo plazo. Esto es algo que ustedes harían si trabajaran en una de estas ONGs internacionales, en uno de sus estudios, pero transversales que son muy grandes, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de los que van en el área de economía, o sea, no estamos hablando Banco Interamericano de Desarrollo, no. Usualmente estos estudios lo hacen eh, otro tipo de organizaciones. La ONU, por ejemplo, suele hacerlo desde algunas de sus divisiones. Una de ellas es desde la parte de educación. Suelen hacer este tipo de estudios para entender y educar acerca de las idiosincrasias, la historia, la cultura de una determinada nación. Entonces, son poco comunes, de nuevo, van del camino hacia las ONGs y de hecho son los menos operables, por eso también están fuera. No, si bien es uno de los más comunes, es uno que a nuestra profesión no le vamos a dar mucho valor, al menos un estudio de caso cultural. Pero por si acaso, estudio de caso como tal, si le quitamos la palabra cultural, es otro diseño que no tiene que ver con la etnografía, que sí lo utilizamos en gran medida en nuestra carrera, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces ese por eso está ahí, porque casi no lo utilizamos. Muy difícil que encontremos algún uso. Ahora, estos tipos de investigación etnográfica son los más utilizados, pero no son todos los que hay. Sí, por ejemplo, de unos de los libros que les he pasado de Álvarez, existen también otros tipos de investigaciones etnográficas que podrían ser consideradas, pero no se abordan más subtipos aquí para no generar ningún tipo de confusión. Ahora, hablemos de los diseños narrativos, ¿ya? El diseño narrativo en su nombre lo dice todo. Es una narración, o sea, pretende entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones, pero a través de vivencias contadas por quienes lo experimentaron. Por eso es una narración, ¿se dan cuenta? El instrumento clave aquí es la entrevista, entrevistas de profundidad. Por si acaso, ¿cuál es la diferencia entre una entrevista y entrevista de profundidad? Una entrevista regular se hace una sola vez. Puede ser larga, puede ser una hora, pero se hace una vez y ahí acaba. En cambio, una entrevista de profundidad se hace eh, una sucesión de veces. Es decir,
no entrevistamos una sola vez, entrevistamos varias veces y con mayor profundidad cada vez que lo hagamos. Por eso se llama entrevista de profundidad. ¿Ya? Entonces, es una serie de entrevistas, una cadena de entrevistas que nos permiten saturarnos sobre la problemática que estamos preguntando. Entonces, eso es lo que se aplica para un diseño narrativo, vale decir, la técnica clave ahí es la entrevista y preguntarle a quién lo vivió. Ahora, pueden referirse, por ejemplo, las biografías o historias de vida de personas o grupos, a pasajes o épocas de sus vidas, o a uno o varios episodios, experiencias o situaciones vinculadas cronológicamente. Ahora, ese tercero suele ser el que más nos importa, ¿saben? Nosotros a veces tenemos que plantear políticas que se activan ante la adversidad. Es decir, tenemos que plantear o prever qué vamos a hacer si sucede esta desgracia. Y si ya ha sucedido antes, entonces con buena razón podemos preguntarle a alguien que ya lo vivió, mejor si es de nuestra misma empresa, si no de otra empresa, o de una cámara de empresarios, etcétera, para saber cómo ha reaccionado la gente y cómo podemos hacerle frente. El problema del tipo de cambio y la escasez de dólares, esta es como la cuarta vez que Bolivia pasa por eso, ¿no? El problema de los bloqueos, creo que ya hemos superado las 100 veces que ha pasado eso. ¿Qué otro problema común tenemos? Bueno, el COVID, por lo menos la pandemia, ya hemos pasado una vez, ¿no? Entonces, cualquiera de estas, en realidad, se convierten en algo que podemos estar preveyendo que pase de nuevo. Por ejemplo, con los tipos de cambio y por otros motivos también, suele haber corralitos en los bancos, que es cuando no te dejan sacar tu dinero. Te ponen límites para sacar tu dinero. Y eso ha pasado muchas veces en Bolivia. ¿Y qué sucede? Esto se ha dado muchas veces en la historia y las empresas tienen que saber cómo hacer frente, pero especialmente los bancos, porque esto genera una corrida bancaria cuando hay rumores de corralito. ¿Qué quiere decir? Empiezan a decir, ¿no? Entre ustedes, dice que va a haber corralito, hay que sacar tu plata, ¿no? Y todos se corren al banco a sacar la plata. Ahora, ustedes, los que ya han llevado las materias financieras, especialmente los que son de especialidad de finanzas, se han llevado operaciones bancarias, saben que el banco no tiene plata ahorita para devolvernos a todos nuestra plata. Saben que tiene un apalancamiento de casi el 90%, bueno, dependiendo del punto de vista, pero en realidad sería un apalancamiento de 10 veces su capital, ¿ya? Pero saben que solo al 10% de nosotros nos podría devolver el dinero, porque eso es lo que tiene realmente en arcas, el resto está prestado. Entonces, imagínense si todos corremos a sacar nuestro dinero, ¿qué va a hacer el banco? ¿De dónde va a sacar plata para devolvernos? Y no es que el banco vaya a quebrar necesariamente, ¿no? O sea, solo porque ha habido pánico. ¿Y dónde viene el verdadero riesgo de quiebra? Después de que eh, después de que hay los rumores y cuando se da la corrida bancaria. Entonces, quienes conocen estas situaciones, quienes han pasado por estas situaciones gerentando bancos y sucursales, entonces ellos quizás nos pueden contar cómo sucedió, qué sucedió, etcétera, y eso puede ser para nosotros un aprendizaje bien importante para la investigación de cómo se puede responder a este tipo de problemas de forma adecuada. Esa es la idea, por eso les preguntamos, no porque nos da curiosidad nomás sus vidas y parecen gente interesante, no. Lo que queremos es aprender cómo han sobrellevado estos eventos traumáticos para una empresa, para nosotros poder hacer frente a algo similar. Cómo poder preguntarle a una empresa cómo han hecho frente a una huelga de trabajadores en la que exigían, no sé, que se les pase a ellos la empresa, ¿no? En general, este tipo de cosas suelen suceder en alguno y otro lado y suele haber alguien que nos puede dar esa información, pero creo que ya me han entendido. Eh, Ahora sí, los estudios de caso como tal, ¿ya? Eh, los estudios de caso son el más común de los tipos de diseños cualitativos que utilizamos en nuestra profesión. ¿Qué implica un estudio de caso? Este se utiliza primero en situaciones en las que deseamos estudiar intensivamente características básicas, la situación actual e interacciones con el medio de una única unidad.
Esa es la clave, de una sola unidad. Esa unidad puede ser individuos, grupos, instituciones o comunidades. ¿Cuál suele ser? Empresa. Cuando estudiamos solo una empresa, sin el propósito de contrastarla necesariamente con otras, sin el propósito de hacer una comparativa directa, puede que nos comparemos en el sentido de algunas métricas, pero no es el propósito hacer una contrastación detalle a detalle, paso por paso, elemento por elemento con otra empresa, sino que es algo que simplemente estamos usando como punto de referencia, ¿ya? Esa es la idea. La investigación se centra en una sola unidad de estudio y eso la vuelve estudio de caso. Ojo, esto es una de las visiones de estudio de caso y es la que a mí me gusta tomar porque me parece que es adecuado. Nosotros así trabajamos un estudio de caso. Pero también hay un segundo concepto de lo que es un diseño de estudio de caso que nos dice, solo hay un estudio de caso cuando es algo que vale la pena investigar porque es totalmente distinto a los otros. ¿Ya? Esta unidad de estudio tiene una característica que la diferencia de absolutamente todas las demás. Y por esa característica que la diferencia, es que nosotros podemos estudiarla. Les doy un ejemplo. Halasoft en Bolivia es un caso de estudio estándar para mí. ¿Por qué? Si no conocen esa empresa, alguna vez la llamaron la Google boliviana. Yo digo, pa, risa me da, pero es un buen lugar para trabajar. Google nunca va a ser, pero Halasoft alguna vez hizo contratos para Google, para Microsoft, es decir, no es una empresa que crea, es una empresa que recibe terciarización. Es decir, cuando Google no quiere contratar gente para que diseñen algún sistema, entre la lista de empresas a las que les encargan está Halasoft, está en Cochabamba. ¿Ya? Tenía algunas de las políticas de, eh, de Google, digamos, en cuanto a tener alimentos ahí, tenía un par de hamaquitas, era un lugar bonito para trabajar. La mayoría de los de sistemas los de desarrollo querían trabajar ahí, era su sueño, era donde más querían trabajar, ¿ya? Pero sigue existiendo. En todo caso, ¿por qué es tan interesante? Porque la empresa genera ganancias millonarias. Es la única empresa de software en Bolivia real. Las otras son miniaturas. No le llegan ni al 10% de sus ganancias de Halasoft. Y sigue creciendo. Le está yendo muy bien, ¿no? Y le va a seguir yendo muy bien. Porque tiene una característica de competitividad clave. La mano de obra en Bolivia es extremadamente barata, con lo que pagarían a un ingeniero senior en el exterior, aquí pagan a toda su plancha laboral los de Halasoft. Entonces, y ellos felices porque están ganando súper bien. Entonces, esa es una característica bien interesante porque es una empresa que exporta servicios computacionales. No hay más en Bolivia, vale la pena por eso estudiarla. Tenemos otras, puede ser el clásico caso de el Seibo, ¿no? Que ya no me gusta hablar porque ya hasta en otras materias han escuchado mil veces del caso El Seibo, es una empresa bien interesante, pero ya lo conocen, ¿no? En todo caso, esas empresas, esas organizaciones o esas situaciones que son únicas son las que realmente vale la pena estudiarlos. Por ejemplo, ¿qué podría ser un caso de estudio? En este caso, un estudio del caso, perdón, eh, podría ser la quiebra de qué tal, ¿no? Entender cómo y por qué ha pasado y cómo ha salido del país y qué es lo que ha sucedido. Valdría la pena, sería bastante interesante. Ustedes deben saber que poco antes de que termine de cerrar aquí, ¿qué tal? Se ha registrado la marca en Perú. Muy probable que ya haya un par de sucursales allá. Es bien interesante qué es lo que realmente ha sucedido. Si ha sido alguna viveza para sacar su capital de quienes eran los dueños, si ha sido una quiebra genuina, no sé. Son cosas que vale la pena a veces estudiar para determinados propósitos de investigación. Ahora, como les decía, este tipo de investigaciones tienes como característica ese estudio a profundidad de una única unidad de información, teniendo en cuenta sus características, procesos específicos y el comportamiento total de esa unidad en todo su ciclo de vida o en una parte de ese ciclo de vida.
Es lo que utilizan los médicos cuando descubren enfermedades. Nosotros como administradores muchas veces también detectamos, pero no solo lo malo, detectamos también lo bueno para entender cómo podemos replicarlo nosotros. Si hacemos un estudio de caso de otra empresa de nuestro rubro, es para entender cómo han alcanzado ese éxito y tratar de alcanzarlo también nosotros. Ahora, cuando se utiliza, les decía, son particularmente útiles para estudiar una única unidad de estudio que tiene este comportamiento diferenciado. Eh, es lo que les decía, como en la medicina, para estudiar enfermedades cuando se las encuentra por primera vez en una persona. Cuando una escuela entre todas las demás tiene un desempeño excepcional. Un caso de estudio bien interesante es el país Estonia durante el COVID, porque cuando la educación en todo el mundo se ha ido al tacho, todos los índices educativos les ha ido mal a todos los países, a los buenos y a los malos. En Estonia, en vez de bajar su nivel educativo, han subido sus índices, ha mejorado su educación y ya de por sí era muy buena, ya estaban en el top 5 de las mejores educaciones del mundo y han subido todavía más. No solo es que se han mantenido o es que hayan llegado arriba porque los otros se han caído, no, mejoró sus índices, porque así es como estaba diseñado. ¿Y por qué es tan interesante Estonia? Porque en el top 5 de países con la mejor educación están países que gastan las remillonadas en educación, países desarrollados y muy ricos, y Estonia no es de ellos. Estonia es tan pobre como Bolivia, o lo era, sigue mejorando su economía, pero ha llegado a ese top 5 en educación siendo igual de pobre que Bolivia, ¿no? Siendo un país que es más joven que yo, ha nacido después que mí ese país, porque ha nacido cuando cayó la Unión Soviética, es uno de los países que se han separado de esa amalgama de países. Tenía altos niveles de corrupción, más de la mitad de la población no sabía ni leer ni escribir. Y imagínense, ahora es de los mejores del mundo. Población altamente rural además. Los otros países tienen la facilidad de tener población muy urbanizada, pero ellos tienen una población altamente rural y además tienen el índice de brecha educativa más bajo del mundo. ¿Qué es la brecha educativa? Quiere decir que entre la persona que está estudiando en el mejor colegio del centro de la ciudad y la persona que estudia en el colegio más alejado de la frontera, la educación es prácticamente la misma para ellos. No hay brecha, ¿no? Donde sea que estudies en cualquier colegio, aprendes igual de bien. La diferencia aquí entre estudiar entre el mejor colegio y uno de esos colegios de frontera es absolutamente abismal, ¿no? Y lo es en la gran mayoría de los países. Entonces, eh, ese es un caso de estudio, por ejemplo, muy, muy interesante en materia de políticas educativas. No se olviden que nosotros llevamos políticas públicas y de darse el caso somos de los mejores, de los más preparados para poder plantear políticas públicas que ayuden a resolver problemas del país. Entonces eso incluso es un tema de tesis, ¿ya? Para poderlo tomar. Por si acaso Estonia también brilla en cuanto a e-government, ¿no? A la idea de que el gobierno funcione en línea y de transparencia. Pero no quiero extenderme demasiado hablando de Estonia. Si quieren leer sobre el caso, adelante, es bastante interesante. Ahora, también sirve lo que es el estudio de caso para obtener información básica para planear investigaciones más amplias, pues debido a lo intensivo del proceso de indagación, estos nos ayudan arrojando luces sobre importantes variables, interacciones y procesos que merezcan ser investigados más extensivamente. Es decir, es el preámbulo de un estudio grande. Ustedes saben que a veces el gobierno paga por determinados estudios. Entonces, antes de lanzarnos a hacer el estudio macro y de arruinarlo ahí, es como hacer la prueba piloto de ese estudio. Hago la prueba en esta pequeña institución y si funciona bien la forma en que estoy abordando la investigación, recién lo replico a nivel macro. Ahora, como unas cositas extra del estudio de caso, estas investigaciones no tienen el objetivo de generalizar, ¿no? Sino todo lo contrario, es particularizar. Hay que identificar esas características únicas y específicas de esta unidad de estudio. Por lo tanto, lo que yo entienda como conclusiones de esta unidad de estudio, no puedo decir que es así en las otras del rubro.
Tendría que empezar a repetir los estudios de caso en otras unidades y si veo resultados iguales, recién puedo generalizar. Y el proceso de estudio de casos es muy variado y depende de si se va a aplicar a un individuo, a una comunidad, a una institución. En realidad no hay una serie de pasos así tan precisos de cómo realizarlo. Solo nos da una serie de principios y nada más. Luego tenemos el diseño hermenéutico, súper sencillo en concepto, porque se centra en la profunda interpretación de la información, ya que justamente la hermenéutica se refiere a la teoría y la práctica de interpretar textos. A veces le dicen el arte de la interpretación de textos. El día de hoy se discute mucho acerca de qué es realmente hermenéutica. Algunos dicen que es hasta un paradigma de investigación. Y está muy bien. Tienen ellos sus fundamentos, su argumento. Y hay puntos de vista. Tenemos la hermenéutica conservadora de Friedrich, no voy a tratar de pronunciar eso. La hermenéutica dialógica de Rudolf Bultmann. La hermenéutica crítica de Jürgen Habermas. La hermenéutica radical de Mike Lloyd. Y así sucesivamente. ¿Ya? Pero sin el ánimo de no respetar la trayectoria de cada uno de esos, que algunos nombres ustedes incluso los deben conocer de cuando han llevado economía general, donde veían los inicios del pensamiento económico. Eh, para no dejar ese vacío, en este curso construimos un diseño en base a uno de los acercamientos más aceptados, que es el de Kinshitton, que nos dice eh, básicamente que deberíamos enfocarnos en el procesamiento de la información que toma lugar después del análisis sintáctico y semántico. El modelo básicamente se enfoca en la compresión del texto como un todo y para eso nos dice 6 pasos. El primer paso es identificar una serie de proposiciones que en sí mismas llevan la idea central del libro. Entonces es como tener hipótesis, ¿no? Unas 6 hipótesis o ideas científicas, 6 ideas generales que describen este libro. No necesariamente 6, pueden ser 10, pueden ser 20, pero mientras menos sean, mejor. ¿Ya? Las identifico, ya, me las anoto. Luego, en el segundo paso, si llegaran a ser demasiadas para analizar, hay que dividirlas en ciclos de agrupación. Es decir, yo no voy a poder tener todas esas afirmaciones en la mente, así de memoria, mientras estoy leyendo toditas. Si son muchas, por ahí son 20. Entonces digo, ya, las agruparé en números que sí pueda manejar, grupos de 4, digamos. Entonces voy a tener 5 grupos de 4 y esos son los que voy a ir analizando. Por lo tanto, 5 veces voy a tener que leer ese libro, ¿no? Por eso en el tercer paso lo que hago es contrastar los ciclos de proposiciones y hay que ordenar jerárquicamente. O sea, hay que ver cuáles son las proposiciones más importantes y las menos importantes. Así es como las voy a agrupar, porque tienen que estar en ese orden de jerarquía. Primero las de mayor jerarquía, ¿eh? En el cuarto paso hay que seleccionar los ciclos más relevantes y desechar aquellos que tienen poca o ninguna relevancia para la investigación. Eso es bueno cuando son muchas. ¿Qué quiere decir? Que cuando las ordeno jerárquicamente, las más importantes sí o sí tengo que analizarlas, pero las que son menos importantes las puedo desechar, quedándome con menos proposiciones para analizar, lo que facilita mi trabajo. Finalmente tengo que analizar el texto manteniendo cada serie de proposiciones base en la mente como guía para el análisis del mismo, ¿no? Entonces pónganle que de los 5 grupos de 4 que tenía, he eliminado 3 y me he quedado con 8 en total. Entonces, para que no sea tan grande, lo he convertido en 4 grupos de 2, ¿ya? Lo que suma las mismas 8. Entonces, primero voy a leer el texto recordando solo 2 de esas afirmaciones, ¿no? Lo voy a leer por completo y voy a tenerlas en la mente y voy a tratar de ver si esas afirmaciones son apoyadas, son rechazadas, esa es la idea, ¿no? Si en el libro nos está diciendo que eso es así o todo lo contrario. Luego termino de leerlo, en base a esas 2 proposiciones, vuelvo a empezar a leer en base a las otras 2, luego en base a las otras 2, luego en base a las otras 2. Eh, Súper tedioso, yo sé que lo están pensando. Fíjense, 4 veces hay que leer el libro completo solo para poder hacer esas 8 afirmaciones en grupos de 2. Y ustedes dicen, pero ¿y mejor no serían 2 grupos de 4? Sí, pero si logran retener las 4 afirmaciones al mismo tiempo en la mente mientras lo leen. Y es bastante difícil porque ya de por sí tienen que leer con atención. Entonces, el análisis o el arte de interpretar textos es bien trabajoso. Ahora, ¿y para qué nos sirve esto? Bueno, esto principalmente a nosotros nos sirve
para poder hacer auditorías financieras, ¿ya? Tienen sus propias metodologías los auditores y está muy bien, pero las cosas que ellos no encuentran, a veces nosotros sí encontramos. Estas afirmaciones entonces que nosotros encontraríamos, de hecho, son determinados indicios que estaríamos buscando. Entonces decimos, en una empresa vamos a buscar indicios, no sé, de malversación. Entonces yo voy a ver qué indicios de malversación pueden existir en una empresa de este rubro. Voy a encontrar 30. De esos voy a elegir los más relevantes, que pueden ser 9, digamos. Y en 3 grupos de 3 lo voy a revisar. Voy a revisar toditos sus estados financieros, recordando solo 3 indicios clave que a mí me hacen saber que puede haber malversación. Luego con los otros 3, luego con los otros 3. Básicamente nosotros aplicamos esto a la auditoría financiera. Los contadores normalmente no lo hacen así, tratan de hacerlos todos de una sola vez y son más directos a qué cuentas deberían ir. Nosotros revisamos completamente los estados financieros de principio a fin, muchas veces hasta las facturas revisamos a detalle. Por eso ustedes preséntense si quieren entrar a esa área, preséntense a la Pricewaterhouse, preséntense al KPMG, ¿no? Que son 2 consultoras de auditoría financiera internacionales que tienen presencia en Bolivia, y van a ver que nos suelen dar cierta preferencia por esa capacidad que tenemos de ver mejor el problema, porque el contador tiene una serie de pasos bien explícitos que seguir, cuentas que revisar, y cuando el otro también es contador, sabe dónde van a revisar, por lo tanto sabe cómo engañarlos. Entonces es más difícil. Es muy usual que en los concursos ahí, incluso cuando se toma examen, etcétera, le ganemos a los contadores en lo que es su propia profesión. Antes no era así, cuando ellos, en vez de ser contaduría pública, unos años han sido auditoría financiera y su campo de trabajo era mucho más amplio, pero decidieron volver a ser contadores y ahora otra vez los estamos superando, porque la formación financiera en nuestra carrera suele ser mejor que la de ellos, ya que ellos van más al trabajo contable. Pero bueno, eso es entonces la hermenéutica. Nosotros la utilizamos en área financiera. ¿Solo en área financiera? No, porque no siempre los problemas vienen de las finanzas. Lo utilizamos en general para los diagnósticos. A veces buscamos también problemas de calidad. A veces buscamos problemas de eficiencia. A veces buscamos problemas de excesos de costos. Todos esos suelen hacerse desde la documentación que ya existe en la empresa. Y ahí es donde aplicamos la hermenéutica. ¿Ya? Chicos, de alguien se ha abierto su micrófono, revísenlo. Creo que ya lo han cerrado. Bueno, ahora veremos el diseño fenomenológico, ¿ya? El fenomenológico es el segundo más utilizado en nuestra profesión. Básicamente su nombre lo dice todo. Tiene como propósito principal explorar, describir y comprender la experiencia de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. Saben, esta sería la metodología número 1 clave para determinar por qué se ha dado la renuncia silenciosa o la gran renuncia, o ambos en todo caso, a raíz del COVID. En su momento esto podría haberse aplicado, quizás todavía se puede, pero en su momento era más interesante porque desde entender cómo los ha afectado el fenómeno del COVID, entenderíamos por qué ha cambiado su forma de pensar radicalmente y, bueno, le han quitado todo lo que era muchas veces la cultura empresarial a las empresas, esperando que todos los empleados estén dispuestos a llegar 10 pasos más allá de donde dice su contrato, con tal de que se los considere siquiera para un ascenso. Y el día de hoy, en que tenemos un contraste total, donde vemos el empleado que de frente dice: yo no tengo puesto la camiseta de la empresa, a mí me vale la empresa. Yo vengo y te doy mi trabajo y tú me das a cambio dinero. Esa es la relación que tenemos. No eres mi familia, no eres mi amigo, no eres nada de mí. Y esa es la relación que muchos tienen con la empresa. Y qué bien, porque las empresas estaban más abusivas que nunca antes del COVID. Ahora con eso muchas se han puesto en su lugar y otra vez están haciendo desarrollo organizacional. Otra vez están ofreciendo
mejores cosas que la competencia para atraer a los mejores. Antes de eso estaban de abusivas las empresas, queriendo pagar sueldos cada vez más bajos y exigiendo cantidades de trabajo absurdas, ¿no? Pero sería interesante ver como fenómeno cómo el COVID ha afectado a esto. El trabajo virtual, para entender cómo ha sido la migración al trabajo virtual, también se podría utilizar fenomenológico, porque el COVID ha sido un fenómeno. Un fenómeno es un suceso que se da aparentemente y de la nada, y puede que cambie la situación, puede que el fenómeno se vuelva la nueva realidad, o puede que el fenómeno sea temporal y nunca más regrese. Pero es un fenómeno porque es un suceso que no es común y que cambia las condiciones parciales o totales de la realidad que estamos viviendo. Entonces, muchas cosas pueden ser un fenómeno. Ahorita estamos pasando a otro fenómeno, el desabastecimiento. Uno dirá, pero es común, no realmente tanto, porque ciertos niveles de desabastecimiento se alcanzan, pero no es tan común que el desabastecimiento sea tan elevado, ¿no? Y si bien ha pasado antes, sigue siendo un fenómeno que es caso de estudio, especialmente desde el ambiente empresarial, para saber cómo las empresas le están haciendo frente a esto. Quizás en especial los del rubro de la comida. Pollos Cochabamba, ¿no? Creo que ha cerrado un solo día y sigue vendiendo su pollo. Claro, le ha subido los precios, pero no le ha faltado pollo. ¿Cómo le habrá hecho frente? ¿Cómo habrá conseguido? ¿Con quién habrá hecho contrato? ¿Habrá traído por avión? No sé. Pero el fenómeno del desabastecimiento y cómo las empresas han alcanzado a obtener sus insumos a pesar de eso es bastante interesante. Ahora, tiene 4 fundamentos el diseño fenomenológico, ¿ya? El primero nos dice que hay que lo que hacemos es pretender describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. ¿Esto qué implica? Entrevistas. Quiero conocer el punto de vista de cada uno de los participantes y luego voy a hacer conclusiones analizando todos los puntos de vista al mismo tiempo. ¿Ya? Esa es la idea. Segundo, se basa en el análisis de discursos y temas, así como la búsqueda de sus posibles significados. Quiere decir que la observación no es muy buena, que lo que yo quiero saber es qué dicen ellos de la experiencia, porque lo que quiero entender es cómo ellos han visto el fenómeno en su momento. El tercer fundamento es que el investigador confía en la intuición e imaginación, en las estructuras universales para lograr aprender la experiencia de los participantes. Entonces, ciertamente comprender aquello que están diciendo es una parte intuitiva. Requerimos también ser imaginativos y tener ese pensamiento sistémico, pensando en cómo universalmente se relacionan los elementos para comprender. Es decir, ¿qué quiere decir todas estas palabras? Sentido común. Confiamos en que tenemos el sentido común para poder comprender lo que nos están diciendo las personas a quienes estamos investigando. Y el fundamento 4 que nos dice que el investigador contextualiza las experiencias en términos del momento en el que han sucedido, no como el día de hoy. Si tomo experiencias del COVID, estoy hablando de cuando ha sucedido el COVID, no de lo que está sucediendo el día de hoy, aunque yo esté investigando el día de hoy, ¿no? Es lo importante, en términos siempre es del momento en el que sucedieron, en el lugar en el que ocurrieron y las personas que lo vivieron, así como los lazos que se han generado en las experiencias. Eso es lo que yo quiero ver. En el pasado, ¿no? ¿Dónde ha sucedido? ¿Cuándo ha sucedido? Eso es a mí lo que me interesa conocer. Esos son los 4 fundamentos del fenomenológico. Ya estamos por terminar, de hecho el último es la teoría fundamentada que estamos viendo ahora a continuación. No se olviden, estudio de caso, quiero investigar a una empresa, a una situación tal cual de que esté dada, sin contrastar mucho con los demás, ya sea que tenga condiciones únicas o no, pero no necesita estar pasando nada especial, no necesita haber un suceso raro, nada, solo quiero saber cómo está. Pero para que sea fenomenológico, tiene que estarse dando un supuesto fenómeno. Por ejemplo, ¿qué fenómeno puede haber? A ver, en la carrera a mí me parece un fenómeno interesante. Eh, Estudiantes nuevos, una proporción bastante significativa, que deciden no tener smartphones.
bastante interesante qué estarán haciendo, cómo se comunicarán, cómo verán el tema de las tareas, porque muchos de los docentes hacen pues grupos de WhatsApp y por ahí se manda todo. Bastante interesante, ¿no? Cómo estarán trabajando. Otro fenómeno es la baja formación con la que están ingresando a la universidad. Ese es un fenómeno, no es algo que siempre estaba sucediendo. Hay fenómenos a veces que en un año particular hay mejor formación que en otros años anteriores y posteriores. Eso también suele suceder. Pero bueno, hay muchos, ¿no? Ahora, en los diseños en base a la teoría fundamentada, esto se los enseño aunque no espero que lo haga ninguno. ¿Por qué? No por ahora. Porque la teoría fundamentada es el diseño número uno para crear nueva teoría. ¿Y quién crea nueva teoría? Los PhDs, los doctores. Quiere decir que esta metodología es número uno para la investigación de nivel doctoral. ¿Ya? Eso es la teoría fundamentada. ¿Quiere decir que nadie más puede usarla? No, para nada. Pero quiere decir que no va normalmente con lo que estamos realizando en otros niveles. Ahora, los diseños investigativos en base a la teoría fundamentada buscan desarrollar teoría justamente basados en datos empíricos y se aplica a las áreas específicas. Ojo, datos empíricos, o sea, tiene que haber evidencias de trabajo de campo. Pero ¿necesito hacerlas yo? No. Normalmente otros han tomado la evidencia empírica, yo solo la estoy operacionalizando y dándole sentido. Vale decir, no puedo hacer teoría fundamentada sobre algo que no se ha investigado mucho. Tiene que haberse investigado harto para que yo pueda crear una teoría. ¿Ya? Entonces, hay principios destacados de la teoría fundamentada. Primero, que su propósito es generar o descubrir una teoría. ¿Ya? Esa es la idea, generar o descubrir una teoría. Lo máximo que alguien puede apuntar en la vida académica. La persona que investiga además tiene que distanciarse de cualquier idea teórica para permitir, que surja una teoría sustentada. Es decir, yo no tengo que estar mirando la información pensando en otra teoría que ya existe, porque finalmente voy a terminar relacionándolo todo con esa teoría y no voy a crear una nueva, solo voy a haber fortalecido una que ya existía. Y probablemente al hacerlo he omitido muchos detalles, así que fallaría. Tengo que olvidar las otras teorías, distanciarme de ellas para crear una nueva. La teoría además se enfoca en la manera en que los individuos interactúan con el fenómeno que estudia, es decir, en la interacción de los sujetos con el fenómeno es donde surge la teoría normalmente. Y la teoría propone una relación conveniente entre conceptos y grupos de conceptos, como los mapas mentales que suelen hacer. Se han pasado con el profesor Vidaurre, creo que el profesor Vidaurre de aquí de la carrera le encantaba, no sé si lo sigue haciendo, pero antes le encantaba hacer mapas mentales. Me acuerdo que para cada examen tenían que presentar mis compañeros 100, 120, a veces hasta 200 mapas mentales. Era su forma de hacer que estudien, ¿no? Pero era bastante interesante también. Con mapas mentales, de hecho, es que se hace normalmente esa relación entre conceptos y grupos de conceptos. Eh, tenemos también que la teoría se deriva de datos obtenidos en el trabajo de campo por medio de entrevistas, observaciones, documentos, encuestas, todo lo demás. Y el análisis de datos es sistemático y se inicia desde el momento que empiezan a obtenerse. ¿Qué quiere decir que sea sistemático? Que se entiende que todas sus partes están interrelacionadas, ninguna es independiente, todo tiene que ver con todo. La capacidad de ver las cosas como un sistema es muy importante. ¿Qué es ver las cosas como un sistema? Es darnos cuenta. Imagínense cuando ustedes ponen un 2 por uno para vender un producto, tienen que entender lo que le están haciendo a ese producto y a los otros productos, porque el hecho de que ese producto ahora esté más barato reduce la venta de los otros productos, porque quienes potencialmente hubiesen comprado los otros ahora están comprando este. Además, reduce la percepción de relación costo-beneficio de los otros productos con relación a este, porque ahora este que está 2 por uno se considera que es un precio razonable y muchas veces los otros que estaban siempre se quedaron a precio normal resultan ya no ser razonables. Es decir, los 2 por uno y especialmente si hacen eso como algunas empresas de todos los miércoles, canibalizan a la empresa.
dañan los otros servicios, dañan los otros productos. Pero no solo eso, tal vez también logran otro efecto, porque también es traer nuevos clientes que no nos hubiesen comprado si yo no hubiese puesto eso. Habría que ver también qué tanto realmente nos están trayendo nuevos clientes. Y si esos clientes son los que quiero, porque yo planifico. Yo he tenido la experiencia de conocer el multicine antes de que exista el 2x1 y las salas estaban inmaculadas, realmente estaban perfectamente limpias, la infraestructura estaba sin ninguna novedad, hasta los asientos no se imaginan lo acolchonaditos que eran. Y ha empezado el 2x1 y rápidamente hemos visto una forma de deterioro de la infraestructura, pero impresionante, porque quienes estaban viniendo tendían a cuidarla menos que cuando no era 2x1. Eso no es una acusación a nadie, es una observación bastante interesante. Si eso es lo que quería la empresa, si aún así le sale la ganancia, si puede hacer el mantenimiento de su infraestructura y seguir ganando dinero, pues excelente por ellos. Pero si estoy deteriorando mi infraestructura para sacar un poco más, exprimirle un poco más de ganancia a, bueno, a los contratos de películas que tengo, entonces tal vez hasta estoy perdiendo plata en vez de ganar, ¿no? Hay que ver realmente qué hace, porque además, ¿qué es lo otro? Los clientes regulares que solían ir antes, cuando empezó a haber el 2x1, esos días por lo menos se alejaban del lugar. Los del personal además atendían antes de eso con mucha amabilidad, con mucha tranquilidad, realmente no sé de dónde los sacaban, pero eran otro mundo la forma en que te atendían. Después del 2x1, y me imagino, porque esas personas, porque esos días van muchas personas, el trabajo es muy agotador, etcétera, y les empieza a dar burnout, han empezado a atender mal, de mala forma, y muchas personas que iban por la buena atención dejaron de ir. Entonces, no solo han atraído nuevos clientes, sí, pero les ha costado otros clientes que tal vez venían de forma más regular. Y justo en esas épocas se difundió mucho los equipos de cine en casa. Uf, todo mundo estaba colgando su sábana ahí en su sala, comprando su proyector, etcétera, porque ya no querían lidiar con el personal y las personas que iban al cine. Ahora alguien puede decir clasismo, etcétera. No, bueno, eso no nos interesa. Lo que nos interesa como administradores es, yo soy la empresa. ¿Me conviene o no me conviene? Si me conviene mis nuevos clientes porque son más, excelente. Pero si no me convienen, he matado mi mercado, ¿no? Eso es el pensamiento sistémico, es dar a entender cómo una decisión tan pequeñita puede cambiar radicalmente la forma en que funciona mi empresa. Eso se requiere para la teoría fundamentada, entender cómo cada parte se interrelaciona realmente con todo lo demás. Ahora, el análisis de datos también cuando hacemos esto se realiza por la identificación de categorías y estableciendo relaciones o conexiones entre ellas. Lo que hacemos en el cuadro de categorización de variables. Un poquito me adelanto, pero el cuadro de categorización de variables es una creación de la teoría fundamentada. No existía hasta que se creó la teoría fundamentada. Y fue tan, pero tan revolucionario este cuadro de categorización que se quedó para toda la investigación cualitativa, ¿no? Ahora, todos los diseños cualitativos buscamos hacer una categorización de variables porque sistematiza de una forma tan adecuada lo que estamos haciendo. Ahora, eh, continuando con los principios de la teoría fundamentada, se realiza, perdón, creo que me he saltado, no, no, sí me he saltado, no me he saltado. eh, al hacer esto, se realiza una obtención adicional de datos basada previamente en los que hayamos obtenido. Eso es algo que hacemos después de tomar los primeros datos, es decir, tomamos los primeros, luego realizamos obtenciones adicionales de datos y los conceptos se van a desarrollar gracias a la comparación constante con los datos adicionales que se siguen obteniendo. Así la obtención de datos puede detenerse cuando surgen nuevas conceptualizaciones. ¿Qué quiere decir? Agrego datos a todo lo anterior y ahora lo analizo otra vez todo como un conjunto. Agrego otra vez todo lo nuevo y lo agrego al conjunto. Es como si estuvieran haciendo masa para alguna
un producto de pastelería y cada nueva parte o ingrediente que le agregan se une al resto y otra vez hay que mezclarlo con todo. Básicamente eso es, cada nueva parte hay que analizarlo en base a toda la información que tenían previamente, ¿no? Y así se van surgiendo nuevas ideas, nuevas teorías, nuevas hipótesis. Así este análisis de datos implica realizar la codificación abierta, que es la identificación de categorías, propiedades y dimensiones, la codificación axial, que implica el examen de condiciones estratégicas y consecuencias, y la codificación selectiva de la historia emergente. Así la teoría resultante puede presentarse dentro de un marco narrativo o como un grupo de proposiciones, es decir, como un grupo de teorías interrelacionadas. Para lograr esto hay que cumplir dos condiciones. Uno, la teoría tiene que ser verificable en investigaciones actuales o futuras. Y la condición dos es que debe ser fácilmente comprensible. Si no es fácil de comprender tu teoría, entonces no es teoría fundamentada. No hay teoría, solo hay una amalgama de ideas random, así. Pero no es realmente una teoría, porque para que sea una teoría tiene que ser fácilmente comprensible. Para aplicarlo hay dos pasos. Primero es identificar en los datos las categorías y sus propiedades, que es la etapa de codificación. Codificar es lo mismo que decir categorizar, ¿ya? Así que no es una nueva palabra, en realidad es categorización. O sea, la primera fase es crear categorías. La segunda fase o paso es integrar las categorías y los datos mediante un proceso de comparación constante, ¿no? Es decir, operacionalizamos. Así las categorías son temas de información básica identificados en los datos para entender el proceso o fenómeno al cual estamos haciendo referencia, ¿ya? Eso es, las categorías, y esto recuerdan del cuadro de categorización, ¿no? Son temas, son partecitas de la variable que nos permite empezar a organizar la información que obtengamos para luego relacionarla al fenómeno general al que estamos estudiando. Ahora, hay dos diseños de teoría fundamentada, el diseño sistémico y el diseño emergente. El sistémico o sistemático, perdón, resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de datos, es decir, nos dice paso 1, 2, 3, etcétera, que hay que seguir, mientras que el emergente nace de criticar al sistemático, donde nos dice que la teoría tiene que surgir naturalmente y no de una serie de pasos o de categorías predefinidas, porque si está siempre con los mismos pasos, siempre va a resultar en lo mismo y no estoy creando nueva teoría, solo estoy repitiendo la que ya existe. ¿Ya? El sistemático funciona en estos 5 pasos. Recolectamos datos, así de entrada, ya recolectamos datos. Luego hacemos la codificación abierta. ¿Qué era la codificación abierta? Crear las categorías, ¿ya? Luego la codificación axial, donde básicamente empezamos a relacionar estas categorías y a obtener más información para ellas, y luego la codificación selectiva, donde yo decido con cuáles de esos me voy a quedar y cuáles pasan a formar parte de la teoría como tal que estoy creando. Y luego visualizo la teoría. Pero fíjense que las flechas no tienen un solo sentido, tienen dos sentidos. ¿Por qué? Porque yo estoy en la codificación abierta y me doy cuenta que me faltan datos. Regreso a la recolección de datos para tener más información. A veces estoy en la axial y me doy cuenta que las categorías están mal, entonces tengo que regresar a la codificación abierta y volver a considerar las categorías. Entonces es una etapa de ida y vuelta hasta que yo quede contento con la visualización final de mi teoría. Como les decía, después de efectuar la codificación abierta y generando las categorías, el investigador selecciona la que considera la más importante, la sitúa en el centro del proceso o planteamiento del problema que se encuentra en la exploración, denominada la categoría central. Esa categoría central es de las que se desprenden todas las demás. Ya eso se da durante la codificación abierta. Luego las relaciona con otras categorías y produce la teoría o el modelo. Al relacionarlas entre sí es que se da la codificación axial, ¿no? Y en otras palabras, los datos se categorizan en la codificación abierta. Luego, el investigador organiza las categorías resultantes en un modelo de interrelaciones, donde digo qué variable se relaciona con qué variable o qué teoría con qué teoría. Eso es la codificación axial, que representa la teoría emergente como tal. Y luego explico el proceso o fenómeno de estudio, ya le doy un significado y entiendo cómo todo se relaciona a este fenómeno, y eso es la codificación selectiva, donde he elegido con qué me quedo.
Así, en la codificación selectiva, el investigador desarrolla las proposiciones o hipótesis, así también se obtiene el sentido de entendimiento, porque esas proposiciones o hipótesis me dicen todo lo que crea esta teoría. Al final escribimos una historia o narración que vincule las categorías y nos ayude a describir el fenómeno. Así se pueden utilizar las herramientas del análisis cualitativo, los mapas, las matrices, ¿no? Cuadros de, todo tipo de cuadros que nos ayuden a organizar. Eso era la sistematizada. Pero la emergente abandona todo eso y nos dice, hay que efectuar la codificación abierta y de estas emergen las categorías que se conectan entre sí para producir la teoría. Eso es todo. Ahí se acabó. O sea, hacemos codificación abierta donde identificamos las categorías y las analizamos entre sí, las relacionamos, las conectamos. Y en ese proceso de conectarlas se ha creado la teoría naturalmente. Eso nos dice. Al final logramos que el investigador explique la teoría y las relaciones entre categorías y se dice que la teoría proviene de los datos. No está ubicada en clases de categorías, clasificaciones, jerarquías de categorías y todo el análisis anterior, que es bien organizado, sí, pero muchas veces dice, nos hace perder el espíritu de la metodología, de este diseño como tal, que nos dice creemos teoría nueva, porque si seguimos los pasos bien estructurados, siempre vamos a regresar a lo mismo, ¿no? En cambio, este es más natural. Fíjense qué facilito. En una sola diapositiva he explicado absolutamente todo, ni siquiera en 3 líneas. Hacemos codificación abierta, de ahí emergen las categorías y las relacionamos entre sí, de ahí nace la teoría. Se acabó. Así de sencillo era. Ahora, como aclaración final, la teoría fundamentada se considera uno de los sustentos de mayor peso de la investigación cualitativa. Vale decir, los de ciencias duras especialmente despreciaban la investigación cualitativa hasta que se ha creado la teoría fundamentada y además se ha dado a entender que la investigación en base a la teoría fundamentada es lo que aplican también los físicos. No porque haya números deja de ser cualitativa, porque están relacionando teorías, teorías que están representadas matemáticamente, pero son teorías sin evidencia. No hay ni siquiera trabajo de campo muchas veces. Son teorías que se están generando y al relacionarlas se está haciendo teoría fundamentada. Reconstruir la teoría fundamentada de estos es el arte de crear nueva teoría en la física, en la química, en la matemática, en la antropología, psicología, administración de empresas, en todo. ¿Ya? Entonces, gracias a eso, de nuevo se la toma en serio la investigación cualitativa. En el medio investigativo boliviano, vale decir aquí en nuestro país, los cuadros de categorización de variables se han vuelto un requisito indispensable para los trabajos de investigación cualitativa. En posgrado, en pregrado también en muchas universidades, en la Católica y en la EMI, por lo menos yo como lo he visto en sus guías, están exigiendo sí o sí tiene que ir. Nuestra guía de tesis aquí en la carrera no se ha actualizado y ni siquiera es algo muy formal, pero con el nuevo plan de estudios que está cocinándose, va a haber este reglamento, va a haber un reglamento de tesis y seguramente, no sé si pasará por mis manos, ojalá tenga la suerte y yo de poder ahí dar mi aporte, va a estar categorización de variables. ¿Por qué? ¿Para fregarlos? No, para ayudarles, porque la categorización de variables ayuda a que ustedes organicen bien sus ideas y no se pierdan en la tesis, lo que hace que se gradúen más, ¿no? Y que se gradúen con mejores tesis y eso les beneficia a ustedes, que más rápido tienen su título y a nosotros que conseguimos mejores números de titulados, pero de titulados de alta calidad. Entonces es muy bueno. Ahora, sin embargo, hay que darnos cuenta, ¿no? Porque a veces he tenido algún estudiante que me decía, entonces, si estoy haciendo categorización, mi investigación es teoría fundamentada. No, 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 no. No solo porque una investigación haya realizado el proceso de categorización de variables, quiere decir que se haya creado una teoría. De hecho, en la mayoría de los casos se crea una o varias hipótesis mediante una investigación cualitativa, cualquier tipo de investigación cualitativa, se crean las hipótesis, pero como conclusión de la investigación. O sea, las enunciamos como conclusiones. Esas hipótesis a alguien más las pondrá a prueba, pero solo son algunas hipótesis. No son una teoría porque no están sistematizadas, solo son ideas que han surgido que ojalá algún otro investigador pueda indagar por su cuenta. ¿Ya? Eso es en cuanto a la teoría fundamental. Un
poco árido y un poco tedioso, bastante terminología, que de hecho le he tratado de simplificar lo más posible para que no nos perdamos, pero es también uno de los sustentos más grandes de la investigación científica. Como les decía, ustedes realmente en esta investigación no espero que lo utilicen, es muy complejo, pero los anteriores sí les van a servir mucho. Ahora, en administración de empresas, ¿para qué uso la teoría fundamentada? Para todo. Las teorías administrativas nacen de la teoría fundamentada en cualquier disciplina. Entonces no podemos ignorarla, pero de nuevo, esto es más casi hasta nivel filosófico. Estamos hablando de investigaciones de nivel doctoral, cuando ya hay un manejo de la teoría tan grande que nos dedicamos a cuestionar a los autores, ¿no? A cuestionar lo que dice Chavenato, Cons, lo que dicen las nuevas investigaciones, ¿no? El cómo se desarrolla, quizás decimos el ciclo administrativo no tiene cuatro fases o no tiene cuatro elementos, perdón, o principios administrativos, sino se maneja seis, se maneja ocho, ¿no? Eh, Llegar a proponer que la pirámide de Maslow está equivocada, que realmente no es eso las necesidades, que van en otro tipo de categorías, que están duplicadas. O sea, cuando tenemos la preparación, los argumentos, la investigación por detrás para fundamentar lo que estamos diciendo ahí, generalmente ahí es donde ingresamos a la teoría fundamentada. Pero antes de eso, solo nos sirve para conocer que existe y para que no nos quede suelta esa parte de la investigación. Entonces eso es algo más que aprendemos simplemente por el hecho de aprender. Hasta ahí no sé si tenemos dudas, consultas, preguntas. Adelante, por favor, sobre todo lo que son diseños. Ya habríamos visto con eso todos. Ya, perfecto. Denme un segundito, estoy buscando mi otro juego de diapositivas. Ya. Vamos a dar un descanso a metodología para ver algo más práctico, ¿ya? Algo que necesitan ver antes de que pasemos a los instrumentos, porque eso va a ser bastante extenso. Eh, a ver, algo muy breve primero. Yo me imagino que ustedes en realidad ya han visto bastante de motores de investigación. Ay, perdón, no me deja reconocer. De motores para búsqueda de información científica, ¿no? Pero sí un poquito para recomendarles. Eh, la clave es no buscar en Google, ¿ya? No busquen en Google. Peor si tiene activado la IA. Si quieren limpiar de IA su búsqueda, utilicen otro motor de búsqueda. Saben, hay un... Google no es el único. A ver, los tres más utilizados. Cuatro. Google, Bing, Yandex, que es un motor de búsqueda ruso, que no tiene filtros. Hay que buscar con bastante criterio porque no les filtra, ni siquiera tiene filtro de contenido para adultos, así que no se sorprendan si escriben mal una palabra y les sale y les muestra alguna cosa así bien impresionable, ya, tengan cuidado, pero eso es bueno porque no les está censurando la información que obtengan, no está haciendo un perfil de lo que cree que son ustedes y les está dando algo como para su entretenimiento, sino que les va a dar los parámetros de búsqueda que ustedes han puesto, pero ellos también están implementando IA. El otro es el que no está utilizando IA y está creciendo mucho, que se llama Duke Duck and Go. Quiere decir pato, pato y adelante sería, se los voy a escribir en el chat, pero ese motor de búsqueda
suena gracioso, pero es muy serio. Y tiene una versión que dice no ahí. Básicamente ellos se han comprometido porque han hecho una encuesta entre la gente y más del 90% han dicho que no querían nada de inteligencia artificial en su búsqueda y por eso tienen todo un motor que está totalmente ausente de eso y les da información más precisa de lo que están buscando. Porque la inteligencia artificial en el motor de búsqueda los aleja de los resultados cuando están buscando información científica, ¿ya? Eso, si van a utilizar un motor que no sea científico como tal, ¿no? Pero idealmente usaremos motores científicos. ¿Cuál es el número uno? Si básicamente lo utilizo, me puedo hasta estar olvidando de los demás, dicen. Google Scholar o Google Académico. Si buscan a través de Google Académico, van a encontrar mucho más fácil la información. La verdad es que sí, no necesitamos reinventar la rueda. Google Académico lo que hace es englobar a los otros motores de búsqueda que son gratuitos, indexarlos en sí mismo, es decir, que cuando buscan en Google Académico están buscando al mismo tiempo en todos los buscadores que tienen información gratuita. ¿Cuáles no aparecen? Por ejemplo, Web of Science, que antes era Web of Knowledge, ahora ha cambiado de nombre a Web of Science, no está en Google académico. ¿Por qué? ¿Porque es mala? No, porque todos sus artículos son de paga. Entonces, Google no te va a mostrar en la mayoría de los casos documentos a los que no puedes acceder. Por eso no está indexado ahí Web of Science, ¿no? Pero en general todo lo que puedas encontrar como gratuito lo encuentra Google Académico. Y ahí está Web of Science, justo, que antes se llamaba Web of Knowledge. Es la mejor, pero es de paga. Y ustedes dirán, pero me suscribo un mes. Ni siquiera les va a dejar suscribirse un mes. No es para personas, es para empresas. Si la universidad no les provee, sigan soñando con tener. Porque alguna vez hemos hecho eh, las averiguaciones para una de las instituciones donde trabajaba y nos querían cobrar casi $90,000 mes. Ese era el precio mínimo. Obviamente era para todo el personal. No te aceptan ellos una sola cuentita para un par de personas. No, no, no. Para todas las instituciones. Ahora, si toda la universidad, etcétera, lograra conseguir eso, pues excelente. Yo tenía Web of Science cuando estaba haciendo un curso de la Universidad de Rioja, España, ¿no? Bastante interesante, muy buena la información. Realmente contrasta totalmente a lo que ves en las otras plataformas. Es otro mundo, la verdad. ¿Ya? Pero lamentablemente es eso, es de paga. El que sí es gratuito parcialmente es el Saber, que tiene más de 2.000 revistas, pero la mayoría son de medicina. Entonces no nos interesa mucho, pero la mayoría, no todas son de medicina. Hay algunas ahí coladas. Y especialmente no se olviden que las ciencias son transversales. Entonces, a veces en esas tesis de medicina hay temas de salud laboral, y eso es salud psicológica, laboral, incluso estamos viendo. Entonces hay información a veces ahí que nos puede servir, si están yendo por esa área. Science Direct tiene más de 2.500 revistas científicas y más de 11.000 libros. Libros tiene incluso. Y muchos de ellos totalmente gratuitos de acceso. Entonces también vale la pena buscar ahí. Los temas son diversos, ahí sí de todo. ¿Ya? Luego tenemos PubMed, que ese es de medicina igual, netamente de medicina, es el referente internacional de las páginas donde hay información científica de medicina. Pero, de nuevo, no se olviden, pero eso es medicina, no nos importa. No, claro que nos importa, porque ellos también hacen estudios en el campo laboral y en el campo académico para ver cómo está la salud mental, especialmente de estudiantes, de trabajadores, etcétera. Ingenta, que es en español y tiene más de 12.000 publicaciones. De hecho, ya tiene más de 15.000. Eh, Bastante reputable, no es de lo mejor, pero suele ser bastante gratuito y hay artículos en español. Porque PubMed, Science Direct, el Saber y Web of Science, la mayoría son 100% inglés, por si acaso. La realidad es que el conocimiento a nivel mundial está en inglés. Quieren saber, tienen que saber inglés o utilizar muy bien alguno de los traductores, que finalmente se los puede traducir hasta cierto punto, pero nada le gana a saber inglés directamente
Y la mejor forma es practicando. Yo comprendo al 100% el inglés y no he pasado cursos de inglés en toda mi vida. Creo que uno he pasado con el ICA, pero creo que era el verbo to be. En todo caso, he aprendido, bueno, respondiendo groserías en internet a los que me decían groserías cuando jugaba a juegos en línea, ¿no? Entonces, se puede aprender inglés haciendo cualquier cosa. Desde la necesidad de insultar al que te está insultando, la necesidad de conversar con una persona que te agrada, ¿no? Todo eso te va a llevar a aprender inglés. Sé que personas antes aprendían así, ¿no? Por conocer gente de todo el mundo. Yo no, por insultarme con gente de todo el mundo sí. Pero bueno, la TIPAT. Ese es otro muy bueno. No es realmente de artículos científicos, pero es la plataforma que engloba los resultados de patentes de países de Latinoamérica, España y Portugal. Eso es clave para nosotros, porque a veces tienen una idea de negocios y demás y necesitan saber si alguien ya la sacó. La idea en sí misma no se patenta, ustedes lo saben bien, pero es un aparato que están queriendo presentar, entonces vale la pena ver si alguien ya lo patentó, porque nos limita mucho lo que podemos hacer con él. Tenemos redes investigativas Cielo, que ustedes lo conocen, es el más utilizado en Bolivia, es de los pocos que hemos logrado acceder, es a donde están buscando indexar primero la revista nuestros amigos de Sociadem, ¿no? Es donde también está indexada las revistas de unos lugares donde trabajo, del CEPIES, es donde están publicados mis artículos científicos, porque es hasta donde uno logra llegar en un inicio. Digamos, es la dificultad easy, ¿no? La dificultad principiante de artículos científicos. De ahí vas mejorando. Cuando eres investigador, primero le apuntas a cielo, luego vas mejorando y mejorando. Y el sueño de todos es publicar en Web of Science, en WOS. Si publicas en Web of Science, solo con tener una publicación ahí, ya te estás asegurando el ingreso a los exámenes para ser docente en las mejores universidades del mundo, por si acaso. Basta con que tengas una publicación en Web of Science. Y como investigador en las empresas también, porque no se olviden que las empresas tienen áreas de investigación y desarrollo. Pero bueno, luego tenemos Sci-Hub. Sci-Hub es muy especial porque es acceso gratuito y completo a investigaciones. ¿Por qué? Porque Sci-Hub no es una página legal. Sci-Hub es la página de la piratería de la investigación. Si ustedes, para empezar, el motor de búsqueda ahí no les va a decir, no les va a buscar como Google poniendo las palabras de búsqueda, no. Ustedes tienen que tener ya identificado el artículo que quieren y meterlo en el buscador con las palabras exactas o con su dirección DOI y Sci-Hub se los va a obtener, se los va a extraer y les va a dar el artículo completo. Es piratería de la investigación. Depende de ustedes si lo consideran adecuado o no. Hasta tiene ahí su símbolo de la hoz y el martillo, ¿no? De los comunistas en la página, que bueno, muy aparte de la ideología que representa, yo creo que está muy bien que la investigación sea gratuita. Me parece que es una aberración que nos cobren por ver artículos científicos, porque, ojo, si ustedes son investigadores y logran publicar un artículo científico, digamos, en Web of Science, que cobra cualquier millonada para que los demás puedan ver, a ti no te toca ni un centavo. De hecho, tú pagas para que revisen tu artículo científico. O sea, tú les pagas para que esté ahí tu artículo y no recibes un centavo. Y ellos lucran de tu artículo científico. Estas páginas muchas veces lo ponen en venta tu artículo científico, 30, $50 a cada persona que quiera verlo, pero a ti no te llega ni un centavo. Y supuestamente es para mantener la página, fin social, etcétera. Claro, para cargar un archivo de 2 megas de texto necesitan cobrar $50. Claro, ¿no? Realmente son una estafa. Ninguno de estos es realmente de fin social. Todos se están haciendo millonarios y por eso el labor de Sci-Hub para muchos es totalmente justificado, ¿no? De piratearlos a ellos para que esa sea información libre de acceso para todos. Luego tenemos ResearchGate, que es un motor de búsqueda, ahí pueden encontrar artículos, pero también es una red social para académicos e investigadores. Cuando se creen cuenta ahí, hay chats, hay foros donde muchas veces una persona dice, necesito una persona que pueda hacer este tipo de análisis estadístico de esta área de estudios, digamos. Entonces ahí la gente se contacta y dicen, yo puedo ayudar, digamos. Y no es pues por simplemente amor a la patria.
todos los que participan en un artículo son acreditados en el artículo. Entonces es un buen lugar para encontrar personas que puedan requerir tu experticia y puedan colocarte como miembro del equipo de trabajo de su propio artículo científico. ¿Ya? Eso es bastante bueno. Ahora, ustedes están preguntando, ¿y para qué me sirve un artículo científico para a mí que quiero ser profesional, digamos, quiero ser gerente de banco? De nada. No endulzaremos las cosas, no les sirve de nada. Los artículos científicos sirven para quienes quieran hacer una carrera en investigación o en docencia, ¿ya? Fíjense, las empresas, vean las convocatorias laborales, nadie va a decir ahí 2 años de experiencia, saber de la ley SAFCO y además haber publicado 2 artículos científicos. No, eso solo dicen las convocatorias docentes y de investigadores, ¿ya? Por si acaso. Así que, no, a menos que vayan a presentarse para el área de investigación de mercados en una empresa, la experiencia en investigación les sirve más para ustedes mismos, para su uso, para mantenerse ustedes como buenos profesionales y para prestigio, digamos. Pero después no les va a dar mucho uso. Lo mismo que ser doctor. PhD no te forma para poder mejorar mejor una empresa, por si acaso. La formación de PhD es para ser investigador y educador. De hecho, es básicamente el requerimiento mínimo, perdón, para ser docente en otros países. Entonces, tampoco les interesa mucho perseguir un doctorado, pero sí una buena maestría. Es mejor tener una buena maestría porque las maestrías son especializadoras. Ahí se supone que les enseñan mejores cosas de la profesión. Pero, ya que estamos en este curso, yo imagino que todos tienen algún interés en el área, entonces siempre es bueno ir ampliando desde ese punto de vista su currículo. Un investigador gana bien y su trabajo es bastante interesante. En las ONGs siempre hay investigadores contratados cuyo único trabajo es identificar necesidades de una población, de una sociedad, etcétera, para luego crear proyectos de inversión y pedir plata para ese proyecto. Yo tengo un par de amigos que se dedican a hacer estos proyectos y todo parte de investigar el contexto lo suficiente para poder justificar que existe el problema, que necesita hacerse algo y cómo debería hacerse este algo. Entonces a ellos sí les ha servido la investigación para su trabajo en el día a día. Todos los días lo aplican. Siempre me anda preguntando cosas de estadística, ¿no? Porque tiene que hacer sus análisis bastante complejos. Y las ONGs ganan muy bien, ¿no? Él gana muy buen dinero y eso que no es dueño de la ONG. Ojalá algún día se anime a abrir su propia ONG. Pero bueno, así, si hablamos lo que es el uso del buscador regular versus un buscador científico, los resultados van a ser totalmente distintos, ¿ya? Un buscador regular nos va a dar resultados que provengan de eh, páginas como ¿qué es? Opinión Mujer o alguna página de un club de fútbol. O sea, de todo nos puede dar. Realmente no nos va a dar algo bien filtrado justo para nosotros, ¿no? O sea, realmente nos va a dar información bien mixta. Y eso nos puede perjudicar bastante porque nos retrasa nuestro proceso eh, de investigación. Perdón un segundito, estoy tratando de ingresar a mi cuenta para mostrarles algo. Mostrarles una herramienta bien interesante. Ya. Les voy a mostrar algo. Yo sé que a ustedes les gusta la IA. A mí no, pero es una herramienta. Ahora sí. ¿Ya? Miren, el chat GPT ya lo conocen. No necesito decirles nada ahí. Pero, no, sí necesito decirles una cosa. Cuando utilicen chat GPT, no utilicen la versión general, ¿ya? Utilicen el módulo de Deep Research, ¿ya? Entonces, colocan Deep Research, ahí está.
aquí está, Deep Research de OpenAI, ¿no? Que es de ChatGPT básicamente. Cuando entren por ahí, eh, están trabajando con el módulo de ChatGPT que es específico para investigación. Nunca confíen en el ChatGPT ni en ninguna inteligencia artificial, ningún chatbot. Por ahí les están dando fuentes falsas, es lo más común. Pero este es más confiable que los otros, porque es el módulo de Deep Research, es específico para investigación. Ya, entonces, lo mejor es entrar así desde Google, ¿ya? Porque no se ve, fíjense, no aparece aquí que estuviéramos en el módulo de Deep Research, pero estamos en el módulo de Deep Research. Y bueno, pueden decirle que haga cualquier cosa. Por ejemplo, no le digan que analice cuáles son sus... O sea, no le digan, hazme el análisis estadístico de estos datos. Díganle qué análisis científicos puedo hacer de estos datos. ¿Ya? Eso es lo que díganle. ¿Qué análisis estadístico puedo hacer de esta base de datos? ¿No? Y que les explique cómo hacer o qué significa cada uno. Si eh, le preguntan, digamos, qué podemos hacer, cuál sería el siguiente paso, cuáles son algunos elementos estándar que les puede dar, qué significa, miren así, cuál es la diferencia entre correlación de Pearson y Spearman. Esto es lo que te estaba mostrando a unos estudiantes de doctorado para que les digas, y no, es como tener tu tutor en línea, ¿no? Donde te dice qué hace cada uno, o sea, un poquito para que te oriente como si fuera solo una persona que te está explicando cómo hacer. Pero a la hora de hacer los análisis, y les he mostrado, yo ese momento me acuerdo a mis estudiantes de doctorado, porque estábamos con el SPSS todos, y les he mostrado que no salía lo mismo, que algo estaba haciendo mal el módulo del chat GPT en ese momento y no salía realmente esos datos. Pero lo que nos estaba diciendo en tema conceptual estaba bien, porque lo estaba tomando de libros seguramente. Ahora, no necesito más decirles de ese, pero quiero presentarles otros más interesantes. HabitNote es muy interesante porque reduce ese ruido que se da cuando ustedes quieren que haga análisis del Internet, que le dicen, dime cómo se puede tratar la depresión o cómo se puede tratar el síndrome de burnout en trabajadores, ¿no? De nivel operativo. Ya, muy abierto. Más bien, ¿qué hace? Te dice, subí documentos, dame documentos, aquí dice upload paper, ¿no? Y tú le subes los papers y con eso le puedes decir que haga análisis directamente. Por si acaso este tiene español, solo que como mi computadora tiene por defecto en el navegador inglés, se ha puesto en inglés, pero tiene español. Hace el análisis en español. Miren, aquí tengo una entrevista que aparentemente el año pasado, en septiembre, lo he subido, creo que igual explicándole a mis estudiantes de doctorado, y reconoce, este es un archivo mío, ¿no? Y sobre este documento que ustedes han puesto, le pueden hacer preguntas, ¿no? Le pueden decir, dame un resumen, o sea, cualquier cosa, pero de un documento que ustedes le den. Entonces, ¿qué es esto? Es un apoyo a la lectura de los artículos científicos que ustedes vayan encontrando. Porque a veces, claro, hay artículos bien hechos de 5 paginitas que no cuesta leer, pero a veces van a encontrar artículos de 30 páginas, van a encontrar un libro de 600 páginas y necesitan ser más veloces con la lectura. Entonces le pueden decir, encuéntrame dónde habla de esta temática, y les va a decir en qué páginas, y ustedes ya van a saber dónde leer, y es más fácil que estar buscando a mano hojita por hojita. Entonces ese les va a ayudar bastante. ¿Es lo único que hace? No. Tiene un montón de distintas herramientas que se puede utilizar. Está, aquí está, ahí templates. Aquí les da herramientas ya predefinidas de cosas que puede hacer. Tiene chatbot, tiene para hacer un resumen de una reunión de investigación que hayan hecho, tienen temas de educación, puede ayudarles a diseñar un examen que les puede servir para los que están haciendo un test, puede enseñarles a codificar, en tema de análisis de datos, les puede dar una estructura general, un plano de cómo analizar sus datos, analizar una entrevista, etcétera, que no debería hacer el trabajo por ustedes, sino debería ayudarles a trabajar. Pero es bien grande la herramienta, pero no se olviden que es
es científico y académico. No tiene tanto sesgo como el ChatGPT, es 1000 veces mejor que el ChatGPT. Y luego está Elicit. Elicit es excelente para buscar información cuando todavía no tiene. Entonces, digamos, un grupo está buscando, digamos, información acerca de la alimentación y el rendimiento académico, ¿no? Eh, Diet, se dice en inglés, diet es el conjunto de elementos que comes, diet and eh, eh, es, scholar podríamos decir, desempeño académico, no sé si va a ser la palabra correcta, directamente y notas vamos a poner, diet and grades, grades es notas por si acaso en inglés, ¿ya? Pero miren que yo he puesto esto y me dice si quiere que agregue algún elemento más específico. Especificidad y medidas, población e intervención, comparación, mecanismo causal. No, yo solo quiero eso. Estoy en el módulo encontrar papers. Listo. Y lo que va a hacer es encontrarme papers. Este no busca páginas web, solo busca papers, solo artículos científicos. Y miren, todos son reales, 100%. Le dan clic y les muestra tal cual el artículo científico. Este es primero el resumen, ¿ya? Veamos otro, digamos. Eh, calidad nutricional de la dieta y el desempeño académico en estudiantes chilenos. Fíjense, solo dos palabras le he dado yo, dieta y notas, pero ha entendido lo que yo quería hacer y ahí está. Me dice cuál es el resumen igual de ese. Puedo irme a la fuente. Si doy clic en fuente, abre la página donde está. Y miren todo el artículo completito. No se inventa datos que no existen, realmente existen. Y con un clic me lleva a ellos. En Source, todos tienen DOI, todos han sido pasados por revisiones de pares. Así que es mucho mejor que el Google académico. Y lo mejor en una sola página me está diciendo cuál es el nombre y cuál es el resumen de qué trata el artículo, ¿no? Dietas más saludables se asocian con mejores habilidades de lectura, pero no mejores habilidades aritméticas en niños, basados en un estudio prospectivo en 161 niños finlandeses de entre 6 y 8 años, usando regresión lineal y análisis de covarianza, ¿no? Ahí está, bastante interesante, pero yo no quiero ver de niños, yo quería ver en la universidad, ¿no ve? Entonces, voy a buscar alguno que sea de la universidad. Puedo cambiar mis opciones de búsqueda, ¿no? O puedo ir marcando. Lo más interesante es que yo voy marcando. Este me gusta, este me gusta, este me gusta, así me los puedo ir marcando. O los puedo ir descargando si quiero uno por uno. Puedo dejar de trabajar con la herramienta. Todo lo que estoy haciendo ahorita es parte de la función gratuita, por si acaso. No tengo yo versión de paga de esto. Le he activado para cuando estaba dando clases, para mostrarles cómo funcionaba, pero no la tengo ahorita. ¿Qué hace la versión de paga que no hace esta? ¿Ya? La versión de paga, cuando tú le marques varios archivos, cuando le marcas unos 10 de estos, digamos, te deja hacer exportarlo generando un reporte sistematizado de los 10 12 artículos que le hayas puesto y te los sintetiza, te los correlaciona entre sí, te lo hace matrices comparativas, etcétera, para ver cómo se relacionan uno al otro. Pero para mí eso ya es hacer trampa. Yo en qué quiero que me ayude en buscar más rápido, porque ya me lo está resumiendo, ya me está dando los nombres, ya me ha asegurado que son de la temática que quiero, ya me ha asegurado que tienen DOI, ¿no? Ya sé que puedo tener acceso al artículo completo porque si no, no me lo muestra. O sea, es una herramienta para encontrar artículos mucho más rápido, ¿ya? Artículos científicos, Elicit, así se llama. Te creas cuenta, es gratuito. El otro, Avid Note, aquí está el nombre, ¿no? Avid Note.
¿Cuál más? Este es un buen add-on para su Google Chrome, que básicamente es este. Ay, uh, no lo tenía abierto. Aquí está, esto es. Este módulo que ven a la izquierda aparece cuando están abriendo cualquier archivo de Google académico. O sea, esto es un resumen generado por inteligencia artificial. Eh, no, este es solo el índice. A ver, vamos a probar. Estaba dando un ejemplo con Pomodoro, me acuerdo. Ya, vamos a abrir ese. Está dudando de que soy una persona. No se ha abierto el archivo. Ay, qué macana. Antiprocrastinación. A ver, este abriremos. ¿Hay acceso? Creo que no. A ver, otro. Demuestra que no eres un robot. Ay, qué molesto. Aquí está, ver en PDF. Miren, lo vemos en PDF y se activa esta área. Lastimosamente este solo es la primera página, es tramposo. No nos está dando realmente el artículo. Nos ha engañado. Uh, a ver este. Tampoco. A ver, vamos a buscar uno que diga PDF. A ver este. Aquí clarito dice PDF, ¿lo ven a la derecha? Entonces eso quiere decir que hay el archivo en PDF. A ver este. Aquí está. Solo me lo ha analizado en índice. Qué mal. Parece que ya está funcionando mal este addon. Bueno, lo que hacía era darnos un resumen por inteligencia artificial de cada una de las secciones del paper. Y eso nos ayudaba a leerlo más rápidamente. Parece que ya no funciona bien. Bueno, eso pasa cuando ya no le hacen mantenimiento a las herramientas. Qué pena. Si no lo utilizaba desde el año pasado ese. Bueno, el otro que pueden utilizar si quieren hacer análisis estadístico es Julius AI, ¿ya? Julius AI se llama. Yo no lo puedo utilizar porque ya lo he utilizado las 10 búsquedas de prueba que me deja por mi cuenta y eso es lo que les deja, o sea, 10 de prueba al mes si no me equivoco, o creo que son solo 5, pero el análisis estadístico que hace es exquisito y hasta las bases de datos nos las organiza, las diseña, es muy bueno. Su versión de paga es muy robusta, es de lo mejor que hay. Les diría de lo poco que me parece que le gana al SPSS. Y solo se dedica al análisis estadístico. No tiene chatbot, esas cosas, no. Es análisis estadístico, netamente. Muy bueno, excelente, la verdad. Julius AI se llama. Ese se los recomiendo bastante, pero es bien limitado lo que les deja hacer gratuito. El Quillbot este es muy bueno para ayudarles con el tema de la sintaxis, la ortografía, etcétera, e incluso se instala al propio navegador y por eso en los otros que estoy viendo aparece ahí en miniaturita el, el hombrecito de Quillbot. Aquí estas estrellitas son del Quillbot que se ha instalado como un complemento a mi navegador que constantemente está verificando mi ortografía, etcétera. Es muy bueno para que les ayude en ese sentido. El Grammarly es mejor porque lo pueden instalar al, a su computadora. ¿Ya? Bueno, se ha salido. Pero lo pueden instalar a su computadora y en el Word puede funcionar. Va a aparecer ahí a un costadito del Word y les va a decir cuando cometan errores, no solo los que subrayan normalmente el Word, sino el Grammarly sí les va a corregir el laísmo, por ejemplo, que tenemos nosotros, ¿no? Como bolivianos y más que nada como paseños, les va a corregir muchos sesgos del habla que nosotros tendemos a replicar incluso en la escritura. Y como les digo, es mucho mejor que una inteligencia artificial como tal, porque la inteligencia artificial tú le vas a subir el archivo y te lo va a corregir. Ustedes no quieren que les corrija porque no han aprendido nada, no les está ayudando a mejorar.
pero el Grammarly es como tener un tutor, porque mientras están escribiendo, los está monitoreando y ni bien se equivoquen, les va a salir ahí el mensajito diciéndoles en qué se han equivocado y por qué se han equivocado y cómo deberían hacerlo. Resultado, les está enseñando. La siguiente vez no van a cometer el mismo error. Entonces es mucho mejor el Grammarly porque efectivamente va a mejorar su ortografía. No va a pasar que luego cuando tienen que escribir a mano, parece que estuviera escribiendo otra persona distinta. En computadora sí, fascinante lo que me lo escriben y luego a mano, no, unas faltas de ortografías tremendas, ¿no? Entonces este tutor les va a ayudar a que eso se quite. Y nada, esto es una serie de prompts que pues, se puede utilizar para el chat GPT para que te dé los resultados que quieres. Incluso tiene un predefinido para programarlo con distintas condiciones. Pero no, eh, eso es muy específico del chat GPT y no me gusta recomendarlo mucho. Eso quería mostrarles porque luego nos quedamos con el uso de la inteligencia artificial, que sé que le están utilizando alguno que otro, pero no quiero que la usen mal, úsenla bien, que les ayude a organizar sus datos, pero que nunca haga los análisis por ustedes, ni cuantitativos ni cualitativos. Esa es la parte que depende de ustedes, porque ahí es donde además aprenden, crecen y se hacen mejores. Eh, lo estoy colocando, ahí está, Julius ahí, ese es el que hace el análisis estadístico, por si acaso. Ya que estamos ahí, les voy a mostrar muy brevemente el Duke and Go. Ay, he dejado de compartir. Bien, aquí estamos. No ahí, Duke and Go. Parece un chiste, parece que no es una página seria, pero créanme que lo es. Es extremadamente seria. Ha eliminado todas las respuestas eliminadas que utilizan ahí y todas las imágenes generadas por ahí, por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esa es la idea. Les va a dar totalmente limpio los resultados. Yo esto no necesito porque yo he bajado una extensión para mi navegador que de Google igual elimina todo lo que es inteligencia artificial. Pero les recomiendo este mejor, porque a veces mi extensión funciona mal y tengo que estar actualizándola, arreglándola otra vez y peleando con eso constantemente. En cambio, con este navegador está todo ahí. Y es el navegador, o sea, no es un programa que necesitan instalar. Hasta navegando desde su celular, solo tienen que entrar a la página de DuckDuckGo. Aquí está, es DuckDuckGo, no ahí, miren, se los voy a copiar para que lo tengan ahí. Sobre la gramática, es Grammarly. Grammarly es previo a la inteligencia artificial, por si acaso Grammarly existía antes de la moda de la inteligencia artificial, pero con la inteligencia artificial ha mejorado bastante, son bien cuidadosos, pero no hacen mucho tema de chatbots, sino son bien centrados en el tema de la ortografía, o sea, eso es a lo que ellos se dedican, no hacen mucho más. En su página, con el modo suscripción, etcétera, tiene para buscar plagio, esas cosas. Suele ser muy bueno. También aprovechando, ese Quillbot eh, tiene aquí varias herramientas interesantes. Tiene aquí para detectar inteligencia artificial. Ustedes lo colocan aquí y les va a decir si lo que han escrito está o no escrito con inteligencia artificial. Tiene para chequear plagio, tiene su mini chatbot, tiene algunas cositas. Eh, sí, tiene bastantes herramientas. Tiene para traducir también. Es bastante interesante su traductor. No soporta perfectamente el español. Tiene la opción, pero no está muy buena. El Grammarly sí. Ese tiene realmente un soporte excelente del idioma español que ha sido hecho por personas. No es automatizado. ¿Ya? Pero bueno, eso quería mostrarles. No quería extenderme mucho. Quería aprovechar ese tiempo. DuckDuckGo tiene su módulo de Dark Web, como lo pregunta uno de nuestros compañeros. Sí, si lo buscas con Dark Web DuckDuckGo, funciona. Pero el punto de la Dark Web es que no está indexada, o sea, no permite que los buscadores la encuentren.
ustedes tienen que conocer la página a la que quieren entrar, ¿no? Eh, Tampoco sé qué quisieran encontrar ahí ustedes. Yo saben, lo único que siempre les recomiendo, que es mejor que no, no compartan, porque es, mientras menos gente sepan, es menos probable que las páginas caigan. ¿Dónde está esto? Hay un segundo. Ahora sí. Lo que sí pueden encontrar de utilidad y es netamente inofensivo. Ay, mi navegador está bloqueando ahora el compartir. Ahora sí, ya. Lo que les puede servir es el Megathread. Lo buscan y, por ejemplo, todos estos, nada que ver. Aquí suele estar el Megathread vinculado. No está, lo han dado de baja. Tampoco. Bueno, parece que ha cambiado de dominio el Megathread. Bueno, ¿qué es el Megathread? Es un hilo, ¿ya? Donde básicamente nos dice a dónde tenemos que ir para encontrar determinados elementos, o sea, para encontrar dónde descargar eh, juegos piratas, películas piratas, artículos científicos, libros, libros académicos, pero también libros de, o sea, de lectura, ¿no? De entretenimiento. Eh, no tengo ahorita aquí. Se los voy a pasar, se los voy a subir al Moodle, ¿ya? Porque tengo que volverlo a encontrar. Hace tiempo que no encontraba el Megathread. Pero es básicamente un hilo donde nos dirige a todas las páginas de piratería, pero que están bien curadas. O sea, no hay virus en esas páginas, porque están hechas y mantenidas por hackers. O sea, ellos son los que ven en primer lugar, porque son desconfiados entre sí, de que no hay ahí contenido malicioso. Cuando uno está buscando películas, no sé, descargar películas gratis, series gratis, por ahí quieren la película de Grogu y descargan de cualquier página X, les puede caer con todos los virus del mundo. Pero si ya aprenden a utilizar el Megathread, van a saber de qué páginas pueden descargar con mayor seguridad. Lo malo que casi todo es en inglés, pero hay muchas de ellas que tienen audios duales y demás. ¿Ya? A ver, sí, las computadoras sin antivirus son bien vulnerables. El mejor antivirus ahorita es el propio de Windows, el Windows Defender. ¿Por qué? Porque no conflictúa con la propia computadora. O sea, los otros pueden encontrar más virus, pero al hacer conflicto con la computadora, ahí aprovechan muchos worms, muchos keyloggers para robar sus contraseñas. Ya, es algo que te enseñan en las clases de, de white hacking, que es White Hat Hacking, que es de lo primero que te enseñan, es aprovechar esas vulnerabilidades para robar. ¿Qué es un keylogger? Es un tipo de gusano que en su computadora va a guardar sus contraseñas y les va a mandar a alguien, ¿no? Entonces, hay que tener cuidadito nomás con los archivos que descarguen. Tal vez si no entran a nada importante, ¿qué van a hacer? Digamos, su contraseña de su cuenta de YouTube, mucho no va a hacer, pero si entran a su banco desde su computadora, mucho cuidado, ¿ya? Bueno, eso chicos, ya me he pasado con un tema que es un poco lateral, pero les voy a compartir para que lo tengan. Eh, con eso concluimos chicos, nos vamos a ver el día miércoles. ¿Qué vamos a hacer el día miércoles? Vamos a construir nuestros marcos metodológicos, ¿ya? Eso vamos a hacer. Les voy a dar una breve exposición de las técnicas de investigación que existen,
y vamos a empezar a construirlos. Lo mismo vamos a hacer con los del viernes. Y el sábado vamos a profundizar en los instrumentos de investigación para que ustedes ya los puedan ir diseñando. ¿Ya? Eso es lo que nos queda por hacer la siguiente semana. Y con eso ya queda el siguiente paso, que es crear los instrumentos, validarlos y empezamos a investigar. O sea, empezamos a hacer el trabajo de campo. ¿Ya? Bueno, gracias chicos por su atención, gracias por sus ganas, su empeño, su interés. Que tengan muy buena noche, muy buen resto de fin de semana y nos vemos el día miércoles y el día viernes. Quedo a deudo de mandarles esa página, ¿ya? Que tengan muy buena noche. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, doctor. Hasta Listo, luego. hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, hasta luego. Hasta luego. hasta luego, licenciado. Hasta luego. Que tengan muy buena noche.